Y amigos, ¿cuántos están gozosos por estar en este lugar? También andamos todavía algo malo de la garganta. Vamos a tener que tomar algo ahí fuerte para... ¿Qué tal se oye el sonido, hermanos? ¿Se oye suave? ¿No se puede dar más volumen ahí? Hermano. ¿Sí? Deberían hacer un presupuesto las juntas de iglesia de poder comprar un parlante de esos buenos y ponerlo allá afuera. Para cada sermón que se oiga, que se predique aquí, se oiga hasta allá. Nosotros teníamos uno en la iglesia de la Esperanza y no sabemos qué pasó con ese parlante. Quizás se fregó, se quemó, no sabemos. Pero de modo que hasta al pueblo se oían los temas. De que hay gente que... Nosotros oímos de qué predicó y en Tecoluca. Eso es bueno, hermanos. Porque de alguna manera el mensaje tiene que oír a aquellas personas que no conocen de Jesús. Aún gente que vive a nuestro alrededor. Gente que vive alrededor de los templos. De alguna manera le tiene que llegar el mensaje. ¿Está sintonizado el sonido? Veo que hay un buen número de hermanos. ¿Visitas cuántas tenemos? Levanten la mano. 2, 3, 4, 5, 6, 7 visitan. ¿Alguna otra visita? Bueno, hermanos, quiero decirles 8 visitan. Quiero decirles algo muy importante, hermano, antes de que se me vaya a olvidar. Gracias a nuestro Padre Celestial y los hermanos de la Iglesia 2 que tuvieron a bien poder dar lugar a que se pudiera desarrollar otra campaña o otra conferencia bíblica, mejor dicho, la última semana de septiembre. Así que para la honra y gloria de Dios estaremos aquí la última semana de septiembre dando un seminario, podemos decir. Vamos a profundizar en algunos temas del Apocalipsis que como iglesia algunas veces los pasamos por alto, los ignoramos. Gracias a Dios ya edité los temas, ya tengo los temas ya hechos, ya todo está bien hecho, está solo de tirarla al pleno en la campaña y poder presentar el estudio de la palabra. La campaña le hemos titulado el dragón y el cordero. Aquí tengo algunos temas que se van a presentar. Por ejemplo, vamos a hablar del Elías del tiempo del fin. Vamos a hablar de la frase que se encuentra en Apocalipsis que habla que la bestia hace descender fuego del cielo. ¿Qué es eso? Vamos a hablar de los 2 testigos de Apocalipsis 11 y vamos a hablar de qué representan los mensajes de los 3 ángeles. Y vamos a hablar acerca de Moisés y Elías, y vamos a hablar acerca del dragón en la iglesia. El dragón en la iglesia. No hay que ver el dragón en otro lado, hay que verlo el dragón en la iglesia. El dragón está en la iglesia. Son temas muy interesantes que nos vamos a deleitar. Así que no se vayan a perder ese seminario, hagan planes. Yo sé que va a ser una gran bendición, hermano. Son temas de que casi no se estudian y que como pueblo de Dios necesitamos conocer esos temas con urgencia. ¿Estamos claros? Bueno, vamos a orar para que el dirigente de este estudio sea el Espíritu Santo. Póngase de pie, vamos a orar. Bendito Señor que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por tu amor, por tu misericordia, porque por tu voluntad, Señor, estamos en este lugar. Bendice tu pueblo, Señor, bendice las visitas. Que este estudio, Señor, sea para honra y gloria tuya. Quita de nosotros todo preconcepto, todo prejuicio y deja, Señor, que tu palabra hable en nuestro corazón.
Háblalo, Señor, pues te suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amigos. Para comenzar, quiero decir algo muy importante. El tema que vamos a estudiar no tiene que ver nada con machismo ni con feminismo. Tiene que ver con orden de Dios. Es el orden de Dios. Nada que ver con machismo ni feminismo. Nada que ver con quién manda más o quién manda menos. Es lo que Dios dice en su santa palabra. Digo esto porque inmediatamente cuando se empieza a hablar de este tema, como tenemos de alguna manera un preconcepto o un prejuicio, empezamos nosotros a nuestra mente a computar o a cavilar que es machismo o de alguna manera queremos imponer leyes humanas en la iglesia. Y de paso no tiene nada que ver con machismo, tiene que ver con orden de Dios. El orden de Dios. 1 Corintios 14:40 dice que Dios es Dios de orden. 1 Corintios 14:40 dice el apóstol Pablo: pero hágase todo decentemente y en orden. Dios es un Dios de orden, estricto orden. Le guste o no le guste, Dios es un Dios de ¿qué? De orden. Dios es machista. ¿Es un Dios de qué? De orden. Si tenemos en cuenta este principio, vamos a entender lo que viene a continuación. La Biblia enseña desde principio a fin de que el hombre es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. El hombre no es cola, el hombre es cabeza. ¿Estamos claros? Y al estudiar este tema vamos a darnos cuenta que Dios ha dejado a los hombres como dirigentes de la iglesia, no mujeres, hombres. ¿Estamos claros? ¿Es machismo? ¿Qué es? Orden. ¿Estamos claros? Bueno, vamos a ver algunas citas bíblicas donde la Biblia enseña eso. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 4 al 5. Aquí Pablo está hablando de los requisitos de un dirigente de iglesia y de un anciano de iglesia o de un obispo. Sí, ese. Pongan atención, hermano, lean correctamente. Que gobiernen bien su casa. Un dirigente de iglesia, ¿qué tiene que hacer? Tiene que gobernar su casa. ¿Qué denota eso? Que es cabeza. ¿Es cabeza del hogar el dirigente? Que gobiernen bien su casa. Que tenga a sus hijos como en sujeción, que los domine con toda honestidad. Sigamos leyendo. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia del Señor? ¿Quién dice eso? Con que no puede dominar su propia casa, la esposa lo hace para donde quiera y los hijos lo hacen para donde quiera, ¿cómo va a poder dominar la iglesia? Lo dice Rafael Díaz, oh Dios. Sigamos leyendo. No un neófito. Un dirigente de la iglesia no tiene que ser un neófito. Esa palabra neófito es un nuevo en la fe, alguien que no tenga experiencia en la fe. No puede ponerse a dirigir. No un neófito. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Dios ha puesto al hombre como cabeza del hogar, como cabeza, no cola.
siempre tiene que llevar la dirigencia el hombre. Dios ha puesto ancianos en la iglesia. No dice ancianas, dice ancianos. ¿Es machismo? ¿Qué es? Orden de Dios. ¿Cuántas apóstolas hubieron en los 12 apóstoles? ¿Es machismo o es orden de Dios? Me gusta que son buenos alumnos. En los 12 hijos de Jacob, ¿por qué Dios no incluyó a una mujer en los 12 hijos, en los 12 patriarcas? ¿Es machismo o es orden de Dios? Imagine que Dios es tan específico que cuando Judas traicionó a Jesús, fue quitado de su ministerio. Y era tan importante elegir el sucesor de Judas. El libro de Hechos dice de que no echaron suerte sobre una mujer, no que echaron suerte sobre 2 hombres. Yo le pregunto, hermanos y amigos que están aquí, ¿acaso no había mujeres capacitadas también que podían también dirigir la iglesia? Sí. Y siempre han habido. Pero el tema aquí no es si puede o no puede. El tema aquí es orden de Dios. ¿Me estoy dando a explicar o no? Echaron sobre la suerte sobre Matías, el que sucedió a Judas. Es orden de Dios. Tito 1:7. El apóstol Pablo en su carta pastoral, porque Timoteo y Tito son cartas pastorales para ministros. Aquí obispo se puede traducir como anciano. ¿Por qué es necesario que el obispo sea irreprensible? La iglesia espera, hermano, perfección en sus líderes. La iglesia tiene la mira en los líderes. Los líderes están en el ojo del huracán. Pablo dice que sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio ni iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. El anciano, el líder de la iglesia. Y saben, hermanos, que algunas veces cuando vienen los cargos de la iglesia, elegir los nuevos líderes de la iglesia, muchas veces pasamos por alto estos requisitos. Y empezamos a elegir gente que tiene mal testimonio o que no está capacitada para dirigir la iglesia. Gente que va a causar problemas en la iglesia, porque no pensamos como espirituales, sino que pensamos como carnales. Queremos llenar cupos en la iglesia. Se les olvida lo que dice Dios: irreprensible, marido de una sola mujer. Ejemplo para la grey. Dios espera eso de sus líderes. Suena fuerte, pero así es. Así es. Y no lo podemos remediar. Dios ha puesto ancianos, líderes, hombres, para que dirijan su iglesia. Y esos tienen que ser ejemplos de la grey. Tienen que ser la cabeza, no cola. En la Biblia se encuentran también ancianas. Pero no son ancianas en roles en la iglesia, sino que son ancianas de edad. Muchos usan ese texto bíblico que vamos a profundizar en esta hora para decir que en la iglesia hay que poner ancianas. Y les voy a explicar algo, hermanos y amigos que están aquí. Tenga cuidado con aquellos predicadores y maestros que enseñan verdades a medias. Una verdad media es peor que el error mismo. Para que usted no lo engañen, tiene que leer el contexto. Porque un texto sin su contexto es un pretexto. Es un sarcasmo, pero es una gran verdad. Un texto sin su contexto es un pretexto.
Vamos a leer los versos que usan los que están a favor de la ordenación de mujeres y ancianas en la iglesia para justificar esa práctica antibíblica. Usan esta cita que vamos a leer a continuación. Esa cita es Pablo que la usa en Tito 2, 3 y 4. Tito capítulo 2, versículo 3 al 4. Mire cómo dice. ¿Cómo dice? Las ancianas, asimismo, sean ¿qué? Mire, hermano Rafael Díaz, aquí dice anciana, y usted está diciendo que no hay ancianas en la Biblia. Va que cualquiera se confunde. Y el ignorante de las Escrituras se toma el trago y lo repite otra vez a otro, porque no estudia, no es lector, no escudriña, no que es lector. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, sigamos leyendo, que enseñen a las mujeres ¿qué? Jóvenes. ¿Captaron, hermano? A ver si captaron algo. ¿Qué captaron de eso? Las ancianas que enseñan a las mujeres ¿qué? Jóvenes. Las mayores de edad o las viejas de edad enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y usted me va a decir, ¿y cómo sabemos de que está hablando de mujeres de edad, viejas o ancianas de edad? Les voy a dar un principio para poder entender los textos. Oigan bien, yo lo que hago es, cuando no entiendo un texto, lo que hago es comparar ese texto en varias versiones de Biblia, y si es posible consigo una concordancia Strong donde me dice cuál es la palabra original que es usada allí. Cuando leemos otras versiones de Biblia, me dice qué quiere decir el texto. Por ejemplo, no tenemos esa versión allí, pero les voy a decir, la versión de 1989, que es la versión que la iglesia le ha puesto a la aplicación de la escrita de Ellen G. White, es una de las mejores versiones. La Reina Valera de 1989. Oiga cómo dice ese texto, se lo voy a leer en otra versión. Dice lo siguiente el apóstol: asimismo que las mujeres mayores, ¿captaron, hermano? Sean reverentes en conducta, no calumniadoras ni esclavas del mundo, maestras de lo bueno, de manera que encaminen en la prudencia a las mujeres jóvenes. ¿Captaron a qué clase de ancianas se está refiriendo la versión Reina Valera 60? A las mujeres mayores de edad. No está hablando de roles en la iglesia. Está hablando de mujeres mayores de edad. Ancianas, mujeres de mayores de edad. Pero muchos dicen que está hablando de roles de iglesia. Nada por el estilo. Nada que ver. Ancianas, pero de edad. Dios ha puesto en la iglesia solamente ancianos, líderes, sacerdotes del pueblo, pastores, no pastoras. Y a pesar de que el Congreso votó en contra de esa petición, no a la ordenación de mujeres, divisiones en apostasía y rebelión, ordenando mujeres como ministras para bautizar. Rebelión y apostasía. A pesar de que el Congreso y la Asociación General dijo no, apostasía en rebelión, apostasía abierta en iglesias, poniendo y ordenando mujeres pastoras y mujeres ancianas. Apostasía. Y muchos se tragan el cuento. Muchos se lo tragan. Tremendo. Porque nos hemos acomodado a las doctrinas de los hombres. No queremos estudiar la Biblia por sí mismo y ver si lo que están enseñando es verdad o si tiene un escrito está. Nos dejamos ver por lo bonito, por lo sensacionalista y no por un uso de razón basado en un escrito está. La Biblia enseña
que el hombre es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Por lo tanto, el hombre, Dios lo ha capacitado para que dirija la iglesia. Hay de aquellos líderes que no están dirigiendo bien a la iglesia. Vamos a leer algunos textos bíblicos donde la Biblia enseña de que el hombre es la cabeza. Primera de Corintios 11:3. Primera de Corintios 11:3. ¿Es machismo o es orden de Dios? Orden. Primera de Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza ¿de qué? De todo varón. ¿Y el varón es la cabeza de qué? ¿Están leyendo conmigo, hermanos? ¿Es machismo o es orden? Orden de Dios. Y el varón es cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Orden. Orden de Dios, imagínense. ¿Quién es la cabeza de Cristo? Dios el Padre. ¿Y la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Y la cabeza de la mujer? El hombre. Orden de Dios. Orden, exactamente. Efesios 5, 22 al 24. Efesios capítulo 5, versículo 22 al 24. Oigan, hermanos y hermanas, casadas y no casados. Leámoslo en voz alta. Las casadas estén sujetas a su propio ¿qué? Pero hoy se ve lo contrario. Las mujeres manipulan a los ¿qué? A los dirigentes de iglesia. Y esa ponzoña que vemos en el mundo se ha metido en la iglesia también. Aún hasta las mujeres manipulan a los dirigentes de la iglesia, como que si ellas fueran los dirigentes. Eso está peor. Las casadas están ¿qué? Sujetas a sus propios maridos. Sujetas, ¿qué sujetan? Obedientes, sumisas. ¿Por machismo o por amor? Por amor, no machismo. Aquí no mete esa palabra machismo. En el evangelio no tiene que existir esa palabra machismo. Esto es orden de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su ¿qué? Su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas. ¿Qué dice? Hay de aquellos hombres que se dejan manipular por sus esposas, y hay de aquellos esposas que están tomando un lugar que no les corresponde. ¿Qué problema cuando el orden se inversa? ¿Qué problema es cuando el orden se desordena, se hace un desorden? Y ese ha sido el problema durante toda la historia. Al pueblo de Dios no le gusta el orden. Y hablar del orden tenemos que meterlo en muchas esferas dentro de la iglesia. Orden. Dios es un Dios de orden. Claramente. Saben, hermanos y amigos, cuando en la iglesia se invierte este orden, ¿saben a quién estamos imitando en la iglesia? ¿Saben quién era la mujer que manipulaba a su marido para que el marido hiciera lo que la mujer quería? Vamos a leer una cita en Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 25 al 26. Anoten esta cita, hermano. Esto es diabólico, hermanos. Cuando este espíritu se introduce en la iglesia, un espíritu satánico. Primera de Reyes 21, versículo 25 al 26. A la verdad, lo pone en paréntesis para que lo lea y lo recalque. Es importante para que haya hecho un versículo parentético el profeta. Esto es importante. A la verdad, ninguno fue como Acab. ¿Quién era Acab, hermano? Un rey de Israel, un rey del pueblo. Podemos decir ahora ¿qué? Un dirigente, un rey.
A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Porque Jezabel, su mujer, ¿qué dice? Tremendo, hermano. Acab hacía lo malo porque ¿quién lo incitaba? La mujer lo incitaba para que hiciera lo malo. La mujer lo hacía para acá y para allá. Y el rey daba unas leyes en contra del pueblo porque la mujer lo incitaba. Cuando le volaron la cabeza a Juan el Bautista, ¿quién dio la orden? ¿Quién dio la orden, hermanos? La mujer. Pídele la cabeza de Juan el Bautista. Mujeres impías, mujeres diabólicas. Y oiga, hermano, aquí no está hablando de gente de afuera, aquí está hablando del pueblo, porque Jezabel lo incitaba. Tremendo. Y sigue siendo el texto. Sigamos el siguiente texto. Y él fue en gran manera abominable, mire, para Dios, abominable, caminando en pos de los ídolos. Mira la apostasía hasta que lo llevó, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Abominación, pura abominación, cuando el orden se invierte, hermanos. ¿Se dan cuenta? Voy a leer alguna cita del manual de iglesia. Lástima que no tenemos el manual de iglesia ahí, para que los hermanos vieran lo que dice el manual de iglesia sobre este punto. Manual de iglesia. Lamentamos, hermanos, de que aún los miembros de junta desconocen el manual de iglesia. ¿Saben algo muy importante, hermano? Se debería tomar como ley usted de conocer el manual de iglesia al derecho y al revés. Recomendable fuera que cada miembro de junta tuviera el manual de iglesia. Por desconocer el manual de iglesia se llevan a cabo votaciones que arruinan a la iglesia después. ¿Quieren que les dé un ejemplo? Se lo doy. Por la ignorancia de conocer nuestras normas, metemos la pata y la metemos bien adentro. En cierta iglesia se hizo lo siguiente. A un hermano que era anciano, se le quitaron los privilegios porque él andaba con malicia con otra mujer que no era su esposa. Y la iglesia tomó en mal eso, que eso era oprobio para la iglesia, mal testimonio. La iglesia lo disciplinó. ¿Y saben cómo lo disciplinó la iglesia? En lugar de darle de anciano, le dieron como diácono. ¿Entendieron? Absurdo, ¿va? Porque en la iglesia los hemos metido esa enseñanza de que los diáconos no sirven y solo para barrer y para trapear. Lea la Biblia, los mismos requisitos del diácono tiene que. Pero el manual de iglesia dice que el que no sirve para un privilegio no sirve para ninguno. ¿Cómo yo lo voy a disciplinar a alguien dándole un privilegio de diácono? Lo voy a bajar de anciano a diácono por desconocer el manual de iglesia. Otro caso sucedió, hermanos, el hermano no diezma, el hermano es un ladrón. Bueno, el hermano no diezma, no le demos ningún privilegio, solo pongámoslo de predicador. ¿Captaron? Y no es lo mismo, pues. Por desconocer el manual de iglesia. Y yo les puedo poner muchos ejemplos donde cosas absurdas y raras que se han hecho en la iglesia, y cuando se hacen esas cosas, ahí es donde vienen los problemas y las revueltas en la iglesia, porque se hacen cosas fuera de contexto, por desconocer y por ignorancia.
Oigan lo que dice el manual de iglesia. Manual de iglesia, página 70. Manual de iglesia, versión 2010, página 70. En muchos lugares encontramos a hombres que han sido colocados apresuradamente en posiciones de responsabilidad como ancianos de iglesia, cuando no estaban calificados para ocupar semejante puesto. No saben gobernarse a sí mismos. Su influencia no es buena. La iglesia continuamente se mete en dificultades como consecuencia del carácter defectuoso de estos dirigentes. Se les impuso las manos con ligereza. ¿Oyeron, hermano? Ancianos descalificados, que en lugar de traer una bendición a la iglesia, traen oprobio. La iglesia se mete en problemas por la mala influencia de ellos. Se le impusieron las manos a la ligera, dice manual de iglesia. Tremendo, hermano. Y es verdad, hermano, no necesitamos tener una mente de Salomón para entender esto. Esto hasta un niño lo puede entender. Imagínese, hermano, use la razón. ¿Cómo yo, siendo anciano de iglesia, le puedo corregir a una hermana que no use minifalda cuando mi esposa usa minifalda? ¿Cómo yo puedo corregir a la iglesia diciéndole, hermanas, no se pongan una máscara, si mi esposa se pone una máscara? ¿Qué peso y qué autoridad tiene eso? ¿Ah? Es fuerte esto, pero es una verdad que necesitamos entenderla. Son cosas que están sucediendo en muchas partes en la iglesia adventista, no solamente aquí en El Salvador, en todas partes del mundo. ¿Cómo yo puedo exhortar cuando en mi casa no dirijo yo, no que dirige mi esposa? Mal testimonio. ¿Cómo se puede corregir? No hay autoridad. La autoridad ha sido puesta por el suelo. Y aquí va lo interesante, hermano. Oigan lo que dice, hermano, la sierva del Señor, y aquí vamos a terminar. Voy a leerle una cita que yo, para mi parecer, es una de las más fuertes de la hermana Elena de White, que habló. Mire, hermano, la hermana White atacó mucho la mala dirigencia en la iglesia. Si usted lee todos los escritos de ella habló mucho de eso. Y saben, hermano, por eso es que ella nunca fue querida en los tiempos de ella. La hermana White tuvo muchos enemigos. ¿Por qué creen ustedes de que la hermana White la mandaran a Australia? Para que no estuviera estorbando, que dejara libre la iglesia en ese tiempo. Porque ella mucho ponía la llaga, el dedo en la llaga. Pero si ustedes ven la historia, ustedes conocen la historia, desde Australia le mandaba cartas, exhortando y corrigiendo lo malo. Y quiere saber, hermano, un profeta nunca fue querido. Ni un profeta, incluyendo la hermana Elena de White. Y hasta el día de hoy mucha gente aborrece los libros de Elena de White porque tocan la llaga. La gente que no acepta los libros de la hermana Elena de White es porque le atacan lo malo que tiene. Voy a leerle algunas citas, una cita muy fuerte de ella. Pongan mucha atención, hermano. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 38. Oiga cómo dice, hermano. Hermanos y amigos, pongan mucha atención. Una esposa no santificada es la mayor maldición que pueda tener un ministro. Tremendo. Se lo repito. Una esposa no santificada es la mayor maldición que pueda tener un ministro. Aquellos siervos de Dios que por desgracia tengan en sus casas esta influencia agotadora, deben duplicar sus oraciones y su vigilancia, y asumiendo una posición firme y decidida, no permitir que los opriman las tinieblas. Deben de aferrarse más a Dios, ser enérgicos y decididos.
gobernar bien su propia casa y vivir de tal manera que pueden recibir la aprobación de Dios y la custodia de los ángeles. Pero si ceden a los deseos de su compañera no consagrada, el sello de Dios pasará por su casa, sobre su casa. El arca de Dios no puede morar en ella. Tremendo, hermano. Porque ellos apoyan a sus esposas en sus errores y se los toleran. Tremendo, hermanos. Aquí no está hablando de allá afuera. Elena de White está hablando de la iglesia. Problemas que afrentan muchos ministros por tener. Y cuando digo ministro, hermano, no me estoy refiriendo solamente al pastor. ¿Quién es un ministro? Aquel día expliqué. Porque como tenemos de alguna manera un preconcepto, un prejuicio, inmediatamente se nos viene a la mente el pastor. Y si él es un ministro, le aplica también a él. Pero un ministro, ¿quién es también? Ya vimos, puede ser un anciano, un director de escuela sabática, un director de jóvenes, un miembro común que se deja manipular por su esposa. Le aplica también a él. Dios no aprueba eso. Es la peor maldición que puede tener un ministro. Esa palabra, cuando la leí la primera vez, me causó hasta escalofrío. La peor maldición. No pudo decir Elena de White la maldición, sino que tuvo que rematar y dijo la peor maldición. ¿Usted cree que es fácil eso, hermano? La peor maldición. Y se les doy la cita para que la busquen en su casa. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 38, párrafo 2. Dice ella eso. La peor maldición. Hermanos, ¿por qué he traído a colación este tema, hermano? Cuando la iglesia preserva el orden de Dios, la iglesia prospera. La iglesia sigue adelante, pero cuando el orden se impone inverso, ahí viene el problema. Y esto ha sido siempre el problema en todas las edades, hermanos, de la historia. Cuando no hay orden, eso es sinónimo de apostasía y rebelión. ¿Quién es el que le gusta el desorden, hermano? ¿Ah? El diablo le gusta el desorden. Y en el seminario vamos a tener una campaña acerca de cómo el diablo ha pervertido los dones espirituales en las iglesias evangélicas y en la iglesia adventista. Los dones. Digo esto porque aún en la iglesia adventista se está metiendo ahora un falso reavivamiento. Los revivers. Falso reavivamiento, falsa adoración, desorden, apostasía. Y como pueblo de Dios hemos sido llamados para preservar el orden. La iglesia adventista es una iglesia de orden. Y nosotros decimos llamarlo el pueblo del libro, decimos llamarlo la iglesia organizada. ¿Somos la iglesia organizada? Pregunta, hermano, ¿cuándo se organizó la iglesia? ¿Cuándo la iglesia fue organizada? Dígame, hermano. Esto lo tiene que saber todo, es mentira. Sí, pero con su personería jurídica, exactamente qué fecha fue. No, fue en 1863, ya cerquita anduvo, 1863. La iglesia adventista como iglesia organizada, porque antes la iglesia no estaba organizada, no que se le conocía como un movimiento se le conocía, movimiento adventista del séptimo día, no como iglesia. La iglesia hasta 1963, la iglesia empezó a organizarse con su personería jurídica. Ahora, es bien importante que todos estos temas los conozca la iglesia, hermano, los dirigentes de iglesia. La iglesia adventista es una iglesia organizada. Es una iglesia que sin orden y sin organización es imposible que podamos llevar el evangelio a otras personas. Es imposible. Para que la iglesia marche bien tiene que haber un orden. ¿Estamos claros, hermano? Bueno, espero que hayan entendido y que este estudio haya sido una gran bendición para la honra y gloria de nuestro Dios. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? ¿O está claro? Solo en esta versión dice Cristo 2:3, la vieja dice. Más mejor, me gusta más clara. ¿Qué versión es esa? Es cierto, es cierto. ¿Qué versión es, hermano? Dígame la versión para buscarla ahí en internet y descargarla.
Esto está bueno, esto se ha puesto bueno. ¿Qué versión es? Vamos a ver qué versión es. No, pero debe ser alguna versión. Ya, si no me equivoco, 1900. Vamos a ver. Wow, esta versión es rara, hermano. Cuida esta versión. Esta versión no es muy común. Es la 1976. La Reina Valera 1976. Con razón, estas versiones, es raro encontrar estas versiones. Cuídala. Esta versión, olvídese. Vamos a ver Tito. Tito 2.3. Vamos a ver cómo dice. Para que los hermanos queden satisfechos. Esto es bien importante, hermano. A la hora de leer un texto pueda compararlo con varias versiones. Yo me gusta tener varias versiones en la casa, más que hoy que la tecnología está de sobra. Puede descargar muchas versiones. Está la Biblia también. La Gateway, hermano Rodrigo. Ahí están todas las versiones de Biblia que uno puede escoger. Dice el libro de Tito. Dice lo siguiente, Tito 2.3. Vamos a leer. Ahí está. Oiga, ¿cómo dice? Las viejas asimismo se distingan en su porte santo, no calumniadoras, no dadas al mucho vino, maestras de honestidad, que enseñen a las mujeres jóvenes. Ahí está. En la versión 60 bien hubiera podido poner viejas también, porque ahí el contexto dice que las ancianas enseñen a los jóvenes. Tendría que ser las mujeres viejas enseñen ¿qué? A las mujeres ¿qué? Jóvenes. ¿Estamos claros, hermano? Buena versión de Biblia. Si es posible, mándela a barnizar para que no se la vaya. La tengo desde 1985. Cuídela. Si es posible, póngala en una vitrina. Bueno, hermano, Dios les bendiga, hermano. Ha sido una bendición estar aquí con ustedes y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Quiero orar por las visitas. ¿No hay visitas aquí? Quiero ver a nuestras visitas que están aquí, de pie aquí. ¿Pueden pasar? Queremos hacer una oración por ellas. Pasen aquí, hermano. Visitan. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Alguna otra visita que no es miembro de la iglesia adventista, pero que ha venido a visitar a la iglesia? ¿Se dan cuenta, hermanos? Hermanos, aquí hay bastante trabajo. ¿Alguien les está dando estudio? ¿Alguien los visita? Ancianos, ustedes, líderes, visítenlo. Porque ellos también... ¿Está bien? Ahí vienen otros. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Imagínense, un culto regular, ¿cuántas visitas tenemos? 2, 4, 6, 8, 9. Gloria a Dios. Bueno, eso significa que hay trabajo. Hay trabajo. No digan que no hay trabajo, porque aquí tenemos el fruto. Visiten a estos jóvenes, a estas parejas, para que ellos puedan conocer más de Jesús, que puedan entregar su vida a Jesús por medio del bautismo. ¿Estamos claros? Vamos a orar por ellos, pónganse de pie. Vamos a orar por ellos y también por nosotros. Y después los vamos a despedir. Señor bendito que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos infinitas gracias por tu santa palabra. Gracias, Señor, por tus bendiciones que hasta sobreabundan. Aquí están delante de ti, Señor, tus hijos. Tú viniste a morir por ellos también en la cruz del Calvario. Bendíceles, Señor. Convénceles por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Llámales para que ellos puedan abrir su corazón y puedan entregártelo a ti, Señor. Reconocemos de que los tiempos que vivimos son muy malos, son difíciles, y solamente en usted, Señor, en su palabra encontramos consuelo y oportuno socorro. Bendice a tu pueblo, Señor, la iglesia adventista del séptimo día de la central. Que estos estudios, Señor, no sean para sentirlos mal, sino que sean para aumentar nuestra fe, para conocer más, Señor, lo que tú te agradas, Señor. Bendícelo, Señor, en cada momento y en todo lugar. Que tus santos ángeles anden con nosotros donde quiera que estemos, aún hasta en el lecho de dormir. Cuida a nuestras familias, cuida a nuestras esposas, cuida a nuestros familiares, porque no tenemos dónde ir, Señor, solamente en usted, Señor. Te lo suplicamos, no porque tengamos méritos, sino los méritos de Cristo Jesús. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y pasen una feliz noche.